revelado, el milagroso plan de Dios sobre la rebelión de ángeles y la transformación del mal en 4 que en el tercer año de Joacim, rey de Judá, Dios dio una revelación a su pueblo, donde los cielos se desplegaban con una grandeza que aún nuestras mentes no pueden abarcar. En tiempos antiguos, antes de que la tierra fuera creada y las estrellas comenzaran su danza en el firmamento, el cielo resplandecía en perfecta unidad. Allí brillaba Lucifer, el lucero de la mañana, el ángel de luz. Su belleza era incomparable, un ser lleno de esplendor y poder. Era el mensajero de Dios, portador de luz y sabiduría, donde cada palabra que pronunciaba iluminaba incluso los rincones más oscuros de la creación. Sin embargo, a medida que pasaban los eones, en su corazón comenzó a gestarse algo oscuro. El deseo de ser igual a su creador fue un susurro que gradualmente se convirtió en grito. La soberanía de Dios, que antes lo llenaba de reverencia, se volvió para él como una cadena, un yugo que no podía soportar. ¿Por qué no puedo ser adorado?, pensaba, mientras su ambición crecía como un fuego incontrolado. Así, mediante su altivez, se alzó contra el trono divino, buscando usurpar la autoridad de aquel que lo había creado. Isaías 14, 12-15 relata su caída: como caíste del cielo, oh lucero de la mañana. Fuiste derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Como un rayo. Lucifer fue arrojado, no solo desde el cielo, sino desde la gracia misma de Dios. Su destino como portador de luz se tornó en el de un amplificador de oscuridad. En ese mismo tiempo, Dios decidió crear un nuevo orden, el mundo. En el jardín del Edén, Adán y Eva disfrutaban de la comunión perfecta con su Creador, viviendo en un estado de pureza y deleite. Les confió el dominio sobre toda la creación, dándoles la libertad de vivir en armonía con Él. Pero la sombra de la rebelión no se desvaneció. La serpiente, un instrumento de Lucifer, irrumpió en el paraíso. Con astucia retó la verdad divina, sembrando la duda en el corazón de Eva. ¿De verdad dijo Dios que no comerías de ningún árbol del jardín?, preguntó, y con un simple cuestionamiento, desató la tempestad del pecado. La tentación floreció, y la desobediencia de los primeros humanos abrió la puerta al sufrimiento y la muerte, dejando huellas indelebles en el corazón de la humanidad. El eco de la rebelión cósmica resonaba en cada acto de desobediencia humana, recordando la irrevocable decisión de Lucifer de separarse de Dios. La creación sufrió, reflejando la guerra que se libraba en los cielos, y así, la pregunta resoluta halló su camino hasta nosotros: ¿qué futuro espera a la creación bajo la sombra de esta rebelión? La Escritura nos ofrece luces de esperanza que brillan en medio de la oscuridad. La promesa de redención se anticipaba, como se vaticinó en Génesis 3 y 15, donde la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que la historia se despliega, la luz del sacrificio redentor se hace carne. El Hijo de Dios, enviado como luz para un mundo sumido en la oscuridad, transforma cada acto de rebeldía en la oportunidad de volver a la comunión perdida. La resurrección, un grito de victoria sobre el mal, se convierte en el fenómeno que puede redimir incluso a los caídos. La historia, marcada por el conflicto entre el bien y el mal, deja al lector en un estado de expectativa. La batalla no ha terminado, más bien, apenas comienza. La pregunta sigue viva en el corazón de cada ser humano: ¿cómo responderemos a la luz que se nos ha dado? La respuesta se encuentra en nuestra voluntad de elegir el camino de regreso al Creador. En el amanecer de nuevos tiempos, mientras la creación se agitaba bajo el peso de la rebelión, el cielo observaba en silencio. La humanidad, atrapada entre la disyuntiva de la obediencia y la desobediencia, comenzó a experimentar la punzante realidad del dolor y la separación de su Creador. Adán y Eva, después de su caída, fueron desterrados del jardín, donde la brisa fresca y la presencia divina solían envolverlos en paz. Ahora, se encontraron en un mundo ahogado por la condenación, sus corazones llenos de un anhelo profundo por la restauración. Dios, en su infinita misericordia, no los dejó sin esperanza. Desde el primer momento de su desobediencia, el engranaje de su redención se había puesto en marcha. Mientras Adán cultivaba la tierra que había sido maldecida,
Dios envió a su profeta, un hombre llamado Noé, para proclamar un mensaje de juicio y esperanza. El juicio de Dios se acerca, advertía Noé, pero la salvación está a la vista para aquellos que escuchen. La humanidad, sin embargo, se aferraba a su rebelión. La corrupción había llenado la tierra y los corazones de los hombres, pero la fidelidad de Dios brillaba aún más en medio de la oscuridad. En ese contexto de desesperación, la voz del Altísimo resonó, revelando su plan divino: mientras haya un remanente fiel, siempre habrá esperanza. Noé, un hombre justo, fue encontrado en gracia ante los ojos de Dios. Su fe y obediencia lo llevaron a construir un arca, un refugio en medio de la tormenta que se avecinaba. Al hundirse el mundo en su maldad, las aguas del diluvio se levantaron como un testimonio del juicio divino, pero en la salvación de Noé y su familia se cumplió la promesa de un nuevo comienzo. Las aguas, símbolo de muerte, se convirtieron en el medio de una creación renovada. Pasaron los siglos, y la historia continuó desilvanándose entre las luchas de la humanidad. La Torre de Babel se erguía como símbolo del orgullo humano. La voz de Dios, sin embargo, fue escuchada nuevamente. Trascenderé las divisiones humanas, declaró en cada idioma que resonó. A través de Abraham, Dios eligió a un pueblo, estableciendo un pacto eterno que redefiniría la relación entre lo divino y lo humano. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le prometió Dios, marcando así el comienzo de una restauración más asombrosa. Este llamado a la grandeza de Abraham no era solo un sueño, era una invitación divina a unirse al proyecto de redención que se extendía de generación en generación. La historia de Jacob, José y luego Moisés, esculpió un camino hacia la liberación. Las plagas en Egipto no eran meros castigos, eran sonoros recordatorios de la soberanía de Dios, confrontando tanto a los egipcios como a su propio pueblo desobediente. Yo soy el que soy, pronunció Dios, manifestando su autoridad en cada acto. La salida de su pueblo hacia la tierra prometida esculpó en ellos la esperanza de un futuro que Dios orquestaba con precisión divina. Nos encontramos en un umbral crucial, donde el tiempo se pliega hacia un momento significativo. Las palabras de los profetas resonaban en el viento, prometiendo un Salvador. Era un enigma que se iría revelando a través de las generaciones. El eco del plan soberano de Dios aún persiste en cada rincón de la historia humana. Qué gran triunfo aguardaba a la humanidad en la culminación de los tiempos, cuando el mismo Dios se convertiría en hombre para redimir su creación, llevándola de vuelta a la comunión perdida. Pronto, la luz que había sido prometida brotaría de la tiniebla, dejando al mundo ansioso, preparado para el cumplimiento de esta emocionante verdad. El tiempo avanzó y los ecos de la promesa de salvación se extendieron a través de las generaciones. La historia de Israel se convirtió en un cuadro vívido del amor y la justicia de Dios, mientras los ancianos de la nación compartían con fervor las enseñanzas del Altísimo, recordando cómo Él había hecho lo imposible, liberar a su pueblo de la esclavitud. Pero, como un río que fluye, las corrientes de la desobediencia pronto intentarían opacar el brillo de la fidelidad divina. En este contexto, los profetas levantaban su voz, clamando en medio de un pueblo rebelde. Isaías se alzó entre ellos, profetizando desde las entrañas de la angustia: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Isaías 7 y 14. Cada palabra resonaba con la esperanza de lo venidero, mientras los corazones se mantenían expectantes, en búsqueda de un Redentor que cambiaría el destino de la humanidad. Pero la historia no fue sencilla. En medio de tormentas internas, el pueblo de Israel enfrentó invasiones, exilio y desánimo. Al ver sus muros caídos y sus calles desiertas, el miedo comenzó a invadir su alma. Sin embargo, en la penumbra, la luz de la promesa brillaba con más fuerza. Jeremías, con lágrimas en sus ojos, recordaba que porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. La fidelidad de Dios no se extinguió, y su espíritu continuó, oculto pero trabajando entre los corazones que anhelaban redención. Mientras el pueblo de Dios aguardaba, un anuncio inesperado llegó en forma de una joven llamada María, una sencilla pero elegida mujer de Nazaret. El ángel Gabriel descendió desde los cielos, envuelto en luz celestial. Salve, llena de gracia. El Señor es contigo. Lucas 1 y 28. Su anuncio fue un eco de los sueños antiguos. Dios estaba a punto de cumplir su promesa de manera asombrosa. En su seno se gestaba el cumplimiento de la redención, el mismo Verbo que estaba con Dios y era Dios. Juan 1, 1. La humanidad, aún ensombrecida por la rebelión de Adán y Eva, se encontraba en la cúspide de un cambio monumental. El reino de los cielos estaba a punto de abrirse, y el Hijo de Dios, llamado Jesús,
llevaría la luz a aquellos que caminaban en tinieblas. Cada paso que dio en su ministerio fue un acto de amor, sanidad y liberación, mientras desafiaba la corrupción y establecía el camino del arrepentimiento. En su andar, todo lo que estaba roto comenzó a sanar, pero el camino hacia el Calvario se acercaba, donde el sacrificio consumaría el mayor acto de amor jamás conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Aquel sacrificio, que parecía un final desgarrador, revelaba un inicio glorioso. Mientras los cielos se preparaban para el momento culminante del sacrificio, un susurro divino se escuchó en las alturas. La pregunta resonaba en el alma colectiva de la humanidad: ¿podría el sacrificio de un inocente restaurar lo que se había perdido en Edén? Al final de este nuevo amanecer, la historia nos lleva a un nuevo giro, donde lo eterno pugna por entrar en el tiempo. El misterio de la encarnación esperará su consumación, abriendo las puertas a una nueva esperanza de reconciliación y vida eterna. Lo que todavía no sabían, lo que aún guarda silencio en las páginas del tiempo, es que la obra redentora de Dios se extiende más allá de sus corazones, hacia la libertad de todas las criaturas, incluso las que habitan en el reino espiritual. ¿Qué implicaciones tendría esto para la guerra entre el bien y el mal? La respuesta, bien podría cambiar el giro de la historia. En la quietud de la noche estrellada, mientras los pastores velaban sus rebaños, los cielos comenzaron a temblar con el fuego del mensaje divino. Era el tiempo anunciado, el cumplimiento de la promesa. Una multitud del ejército celestial se unió a la voz del ángel, proclamando: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Lucas 2:14. La llegada del Salvador era el clamor del cielo y el eco de la esperanza terrenal, un momento que marcaría el principio de un nuevo pacto entre Dios y su creación. Cuando Jesús creció, sus enseñanzas y milagros comenzaron a cambiar visiblemente el corazón de Israel. Las multitudes seguían a este rabí, atraídas por su sabiduría que hablaba como quien tiene autoridad. Mateo 7:29. Sin embargo, la resistencia entre los líderes religiosos crecía, alimentando la llama de la rebelión. Ellos no podían ver que el hombre que se encontraba entre ellos era el cumplimiento de las esperanzas que ellos mismos habían declarado en sus antiguas profecías. Unos días antes de su crucifixión, Jesús entró en Jerusalén montado en un asno, y las multitudes clamaban: «Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor». Juan 12:13. Aquel día, la ciudad vibraba, y las piedras mismas podían gritar su alabanza. Sin embargo, entre las palmas y los cánticos, una sombra se cernía sobre el futuro. El sacrificio del Cordero sin mancha estaba a la vista y con él, la confrontación del poder de las tinieblas, una confrontación que iba más allá del vista humana. En los abismos de la oscuridad, los seres espirituales que habían caído junto con Lucifer, aguardaban en expectación. Su estrategia había estado bien trazada a lo largo de los siglos: volver a corromper la creación y detener cualquier intento de redención. Pero Dios, en su soberanía, usó incluso las maquinaciones de sus enemigos para llevar a cabo su plan perfecto. Durante la última cena, Jesús tomó el pan, y al partirlo, dijo: «Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí». Lucas 10:19. ¿Podían entender sus discípulos que, a través de su dolor y sufrimiento, la victoria estaba asegurada? Las sombras de la traición y el temor comenzaron a elevarse. La noche se tornó en un oscuro abismo donde la lucha espiritual se intensificaba. Mientras oraba en el huerto de Getsemaní, sudando gotas de sangre, clamaba a su Padre, entregando su voluntad a la misión de redención. Una vez arrestado, la multitud que una vez lo aclamó lo condenó. Fue llevado ante Pilato, donde los corazones se dividieron entre la aceptación y el rechazo. ¿Qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Mateo 27:22, resonó en la mente de las masas. Su respuesta fue la condena, gritando: «¡Crucifícalo!». Mientras las huellas de sus pies sagrados se dirigían al Calvario, el reino de las tinieblas parecía reírse al ver al rey humillado, mientras que el cielo permanecía en profundo silencio, como si todo el universo aguardara el desenlace del misterio eterno, pero nadie sabía que lo que se preparaba sería la mayor revelación del amor y del sacrificio. Y si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. En esta aparente derrota, habría una victoria aplastante sobre la muerte y sobre el pecado. El sacrificio de un inocente iba a romper las cadenas del alma humana. La promesa de redención que comenzó en los días de Adán y que fue proclamada a través de los profetas estaba a punto de cumplirse de manera que nadie había anticipado.
Oh, la profundidad de la riqueza y la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios y qué inalcanzables sus caminos. Romanos 11:33. Pero qué misterios aún aguardaban ser revelados al mundo que su Creador amaba. Y así, con corazones temerosos y llenos de asombro, el destino estaba a punto de cambiar. La cruz, que una vez se vio como un símbolo de maldición, se transformaría en el estandarte de la victoria. ¿Qué sería del plan soberano de Dios que envolvía tanto a hombres como a ángeles caídos? La respuesta continuaba en las sombras, esperando ser iluminada por el aliento de la resurrección. Mientras el día se transformaba en un manto de oscuridad, la tensión en Jerusalén alcanzó su clímax. La multitud que había vitoreado a Jesús unos días antes ahora se encontraba en un frenesí de odio. Las palabras dolorosas de Pilato resonaban: «Yo no hallo en él ningún delito», Juan 6:38, pero el clamor por su crucifixión crecía más fuerte. Los corazones de los hombres, quienes había visto y oído liderados por el amor, comenzaron a oscurecerse por la ira y la envidia. Jesús, con el peso de la cruz sobre sus hombros, avanzaba con firmeza hacia su destino final. Cada paso era una declaración de su amor por aquellos que lo despreciaban. En el fondo, las fuerzas del mal se alzaban, celebrando su aparente victoria, mientras que en el cielo, un silencio reverente antecedía al milagro que estaba por venir. En el monte de la calavera, el escenario estaba dispuesto. Jesús fue clavado en la cruz, y su dolor resonaba no solo en su cuerpo, sino en el alma de la creación misma. Las tinieblas cubrieron la tierra desde la hora sexta hasta la novena, Mateo 27:45. En ese desolador contexto de sufrimiento, el Hijo clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Los cielos temblaban, la creación gemía, y el enojo de la humanidad se manifestaba en una tempestad de odio. En este oscuro momento, las fuerzas celestiales miraban con la expectativa tensa de lo que podía definirse como el giro de la historia. La ira del hombre iba a encontrarse con el inagotable amor de Dios. La muerte nunca tendrá la última palabra, ecoaba en los ángeles, quienes sabían que la redención estaba tejiéndose en el dolor. Mientras tanto, las autoridades religiosas se regocijaban, pensando que habían silenciado al profeta de Nazaret. Sin embargo, volvía el eco de las antiguas profecías: «Y por su herida fuimos nosotros curados», Isaías 53:5. Era un sacrificio necesario, era un precio que debía pagarse para la reconciliación del mundo perdido. Las últimas horas en la cruz fueron marcadas por palabras de poder. «Consumado es», Juan 7:30, resonó desde sus labios, y en ese momento, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, Mateo 27:51. Era la señal de que el acceso de la humanidad al Santísimo se había abierto. La redención había comenzado, la esperanza estaba ahí, latiendo en la agonía. Al morir, Jesús descendió a los infiernos, enfrentándose cara a cara con las fuerzas de la muerte y el pecado, confrontando el destino que había atormentado a la humanidad desde los días de Adán. En ese lugar oscuro, el Creador de la vida trajo luz, iluminando la sombra más profunda con su justicia. 3 días pasaron, días que parecían un abismo eterno de dolor y desesperanza. Sin embargo, la historia no había terminado. En ese silencio sepulcral, las promesas de Dios comenzaban a tomar forma. Un nuevo amanecer se gestaba, y al tercer día, como dijo, comenzó a girar la rueda del tiempo. De entre los muertos, el Cordero resucitaría, despojando al poder de la muerte y reafirmando que la muerte no fue un final, sino el inicio de un nuevo pacto. Los corazones estaban listos para entender lo que muchas generaciones anhelaron conocer: la justicia de Dios sería revelada por fe y para fe, Romanos 1:17, mientras la piedra del sepulcro rodaba. ¿De qué manera se revelaría este milagroso plan de Dios sobre la rebelión de los ángeles y la transformación del mal? Símbolos de muerte se convertirían en estandartes de alegría. El misterio de la redención estaba a punto de desvelarse, y las huestes celestiales esperarían en asombro. ¿Qué transformación gloriosa se disponía para aquellos que creyeran? La respuesta aguardaba en el amanecer de la resurrección, donde la victoria de Dios brillaría con luz eterna. Cuando el alba comenzó a deslizarse sobre el horizonte, una luz resplandeciente atravesó las sombras del sepulcro. La piedra había sido removida, y la tierra tembló en respuesta a la presencia gloriosa que emergía de la muerte: Jesús, el Cristo resucitado, triunfante sobre el pecado y la muerte. Con cada paso hacia la vida, la creación misma parecía contener el aliento, esperando el resplandor de la verdad que estaba a punto de revelarse. Los guardias, temblando de miedo, clamaron y cayeron a tierra como muertos, incapaces de sostener la dignidad ante lo divino. El cielo,
que había llorado y gemido ante el sacrificio del Hijo, ahora vibraba de júbilo. No temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, Mateo 28, 5-6. Mientras la noticia se esparcía entre los discípulos de Jesús, el temor y la incredulidad danzaban en sus corazones. Pedro y Juan corrían hacia el sepulcro, envueltos en un torbellino de confusión y esperanza. Cuando entraron y vieron las vendas de lino, solo se quedaron atónitos. El Cordero había vencido, pero el propósito de su resurrección aún aguardaba ser revelado en toda su plenitud. Las horas que siguieron fueron testigos de encuentros, milagros y promesas renovadas. Jesús se apareció a María Magdalena, quien fue transformada de un lamento de pérdida a un anuncio de victoria. Ve y dile a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mateo 28, 10, dijo el Maestro, una invitación poderosa que sonaba como un eco esperanzador por generaciones. En el camino hacia Emaús, dos de sus discípulos conversaban con pesares, incapaces de ver la gloria del resucitado caminando a su lado. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Lucas 12:32, recordaron después de la revelación. Así, con cada revelación personal, sus corazones se encendían en fe, renaciendo en la verdad expansiva de su amor y su propósito divino. Mientras estos eventos se desarrollaban, en el reino de las tinieblas, un silencio helado se apoderó de las huestes caídas. La resurrección de Jesús no solo significaba la victoria sobre la muerte, sino que fue un golpe decisivo contra la rebelión de los ángeles y la obra del maligno. Las puertas del infierno temblaron, y los prisioneros de la muerte comenzaron a preguntarse, ¿qué significa esto? ¿Podrá el poder de la luz disipar las sombras de una rebelión eterna? El día de Pentecostés estaba por llegar. El mismo espíritu que había levantado a Jesús de los muertos empezaría a moverse entre los creyentes, equipándolos con el poder no solo para hablar lenguas, sino para transformar vidas. La promesa de un nuevo pacto se materializaba. La justicia de Dios no solo sería revelada en su Hijo resucitado, sino que fluiría a través de aquellos que creyeran y aceptaran su verdad. Romanos 1:17, la humanidad estaba al borde de un cambio eterno, y el reloj del cielo caía en sincronización con el corazón de la tierra. Un misterio grandioso aguardaba la revelación. Así como la luz había vencido las tinieblas, un propósito divino se iría desvelando. Las fuerzas del odio y la muerte no prevalecerían, porque el amor había sido derramado en forma de un sacrificio eterno. La gloria de Dios se manifestaría a través de aquellos que, al escuchar este llamado, se unirían a la danza de la redención. ¿Qué mayor revelación traería el Espíritu Santo a aquellos que se convenzan del poder de su resurrección? La historia de la rebelión comenzaba a entrelazarse con el amor inexorable del Creador. La resurrección era solo el comienzo, aún quedaba mucho por revelar de la redención que estaba surgiendo, preparándose para transformar no solo corazones, sino el mundo entero. Mientras el sol se elevaba más alto, la luz del nuevo día comenzó a manifestar más allá de la unción de la resurrección. Los discípulos, alentados por la aparición de Jesús, se reunieron en una casa en Jerusalén, donde un aire de expectación y temor coexistía, como un río que lucha por desbordarse. En sus corazones latía la pregunta, ¿qué hará ahora nuestro Maestro? Aquella tarde, Jesús se apareció a ellos nuevamente, asegurándoles, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Con palabras firmes, les confió una misión: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Cada uno de ellos se sintió llamado al reino. En medio de su duda y asombro, entendiendo que el tiempo de la espera había terminado, la gran obra del Redentor comenzaba a tomar forma. Mientras pasaban los días, los seguidores del camino de Cristo empezaron a hablar entre sí sobre las profecías. Recordaron las Escrituras que hablaban de un Mesías y del poder que traería al mundo. Su corazón, aunque esperanzado, temía los desafíos venideros. Algunos discípulos, llenos de valor, comenzaron a dejarse llevar por el fervor del Espíritu, y en ellos una transformación comenzaba a suceder. Al mismo tiempo, en las sombras del reino de las tinieblas, la desazón cobró vida. Los príncipes del aire se reunieron con gran inquietud. Veían el resplandor de la luz eterna iluminando corazones y comprendieron que el reinado de la muerte había sido bostezado hacia su final. Era tiempo de confabulación y peligro, de un contraataque contra el triunfo de la redención. El día de Pentecostés se acercaba, y la ciudad de Jerusalén estaba llena de devotos de diversas naciones. Los discípulos, repletos del fuego que había descendido sobre ellos, se congregaron, unidos en oración,
preparados para recibir la promesa del poder de lo alto. Y de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban asentados. Hechos 2:2, narró más tarde el testigo que vio la gloria descender. Lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en diversas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. La multitud, asombrada, comprendía sus palabras, cada uno oyendo en su propia lengua las maravillas de Dios. La promesa de un nuevo pacto se cumplía en aquel instante sagrado. Los corazones de quienes habían estado perdidos en la confusión ahora se llenaron de alegría y fervor, como si una nueva esperanza surgiera de entre las cenizas. Pedro, por el poder del Espíritu, se levantó y proclamó: Este es el cumplimiento, lo que fue dicho por el profeta Joel, y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17. La transformación se estaba desatando, y todo el lugar resonaba con el eco de la verdad divina. Aunque la celebración se multiplicaba, las tinieblas se agitaban, pues, lo que los príncipes de este mundo no entendieron es que sus intentos de silenciar la voz de Dios serían vanos. Con cada palabra de los apóstoles se apuntaba un golpe decisivo contra el mal, un eco que resonaría hasta los confines de la tierra, pero el plan divino aún no se había revelado por completo. ¿Cuál sería el siguiente paso en este movimiento de redención?, se preguntaban ellos, adorando al Dios que da sabiduría. Y así, una pregunta perduraba en el aire: ¿estaría la humanidad lista para recibir la plenitud de la promesa que se acercaba? El misterio seguía latiendo, oculto aún tras el velo de la soberanía de Dios, aguardando a ser develado. La historia de la gloria, la rebelión y sobre todo, del amor divino, apenas comenzaba a desenredarse en sus corazones. Trascendiendo la historia, el Espíritu de Dios invitaba a la humanidad a un destino mayor. La resurrección de Cristo marcaba el principio de algo inexploradamente grande. Mientras la atmósfera en Jerusalén vibraba con el eco de alabanzas y la presencia palpable del Espíritu Santo, los apóstoles, revitalizados, comenzaron a anunciar las maravillas de Dios por toda la ciudad. Pedro, lleno de audaz valentía, atrajo a una multitud que se había congregado en respuesta al estruendo celestial. Con un fuego en su corazón y el poder del Altísimo en sus labios, proclamó las verdades eternas. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestra propia potencia o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Hechos 3:12, dijo, refiriéndose a un milagro de sanidad que había tenido lugar. Pedro continuó, recordándoles cómo Jesús, a quien ellos habían entregado a la muerte, era el santo y justo, el autor de la vida. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Hechos 3:15, la multitud escuchaba atenta, y mientras la convicción tomaba forma en sus corazones, comenzaron a cuestionarse cómo podrían ser parte de este gran plan de redención. Con cada palabra de Pedro, la esperanza se encendía en sus almas, pero las fuerzas de la oscuridad envidiaban esta transformación y se movían en busca de venganza. Entre los que contemplaban la obra de Dios se encontraban los líderes religiosos, quienes, llenos de celos, decidieron actuar. Se reunieron en clandestinidad, urdiendo un plan para silenciar a los apóstoles. Es mejor que mueran los hombres que hizo el cielo que permitir que esta herejía continúe, dijeron en sus discusiones. Hechos 5:38. Pero en medio de sus confabulaciones, un anciano blanco de sabiduría llamado Gamaliel, se levantó y propuso: si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlos. Hechos 5:38-39, mientras los apóstoles eran llevados ante el cónclave para ser interrogados, Pablo, el fariseo celoso que luego sería instrumental en la difusión del mensaje, temía en su interior. La batalla entre la luz y la oscuridad se intensificaba en cada rincón de la ciudad. Pero más allá del horizonte, el plan divino continuaba desenrollándose, y el mismo Cristo había prometido que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Esa misma noche, mientras los discípulos se encontraban en oración, la tierra tembló, y un nuevo soplo de Espíritu Santo los llenó nuevamente, su valor renovado, y su enfoque, ahora centrado en la misión que les había sido confiada. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos 4:33, las sombras continuaban acechando en su resistencia, incapaces de entender que la gloria de Dios solo se manifestaría a través de la adversidad. Mientras los apóstoles avanzaban, milagros y sanidades florecían a su alrededor, desatando la ira de los adversarios de Dios, quienes empezaron a tomar medidas drásticas contra ellos. El ciclo de la fe estaba en movimiento, resonando en cada rincón del templo, mientras las palabras de Jesús se apoderaban de la clase baja y los marginalizados.
Como una ola que rompe la orilla, el mensaje del reino tocaba a todos, pues la promesa de Dios sobre el pueblo no conocía límites. Los discípulos estaban listos para aceptar el desafío, vislumbrando algo que sus ojos aún no podían comprender del todo. Sin embargo, sabían que había más en juego. ¿Qué otros planes se despliegan en el corazón de Dios mientras enfrentan estos tiempos de prueba?, se preguntaban, mirando al cielo y esperando la revelación que estaba por llegar, y así, el misterio continuaba latiendo en el corazón del pueblo, invitándolos a una realidad más profunda, más transformadora. En este viaje hacia la expansión del reino, el ciclo de la rebelión enfrentaría una contracorriente. El verdadero propósito de Dios estaba a punto de revelarse, cambiando el destino del mundo para siempre. ¿Qué vendrá después en el misterioso plan divino que aún aguarda su cumplimiento? La tensión espiritual. Se podía sentir en el aire, como un aliento esperando ser liberado. Los días siguieron su curso en Jerusalén, y la obra del Espíritu Santo fervía como un fuego interminable. Cada nuevo amanecer traía consigo un aliento renovador, mientras los apóstoles salían a predicar en los lugares públicos, donde antes el silencio de sus corazones había reinado. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1, resonaba en sus corazones mientras cada uno de ellos se convertía en un tabernáculo viviente de la presencia divina. Juan, en una de sus exhortaciones matutinas, clamaba con fervor: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Las multitudes ahora se congregaban no solo para escuchar, sino también para experimentar el poder transformador del nombre de Jesús. Con cada milagro realizado, las cadenas del miedo y la duda se rompían, y los corazones de aquellos que escuchaban se llenaban de esperanza. Sin embargo, la oposición no tardó en manifestarse con más intensidad. Los líderes religiosos, sintiéndose amenazados, comenzaron a atormentar a los apóstoles con amenazas y encarcelamientos clandestinos. Durante la noche, un ángel del Señor, enviado por el Altísimo, rompió las puertas de la prisión donde estaban detenidos y les dijo: «Id y proclamad en el templo las palabras de esta vida». Hechos 5:20. Su libertad fue un testimonio del poder de Dios y un claro recordatorio de que nada podría detener su propósito. Mientras la noticia de sus proezas se propagaba, una sombra de pánico se cernía sobre el Sinedrio. Pablo, quien se había convertido en un ferviente perseguidor de aquellos que seguían a Jesús, comenzó a tambalear en su convicción. Algo dentro de él, como un llamado suave pero persistente, lo hacía cuestionar su misión. Fue en un instante de introspección profunda, mientras caminaba hacia el templo, que vio una multitud mucho más que la habitual. «Señor, ¿qué estás haciendo aquí?», murmuró entre sí. Fue entonces cuando Pedro y Juan se abrieron paso entre los presentes, y todos los ojos se posaron en ellos. Cada uno de esos miradas reclamaba respuesta, cada inquietud anhelaba la luz de la verdad. Con valentía, Pedro se dirigió a ellos, presentando la esencia de la cruz y la resurrección, a quien vosotros, a pesar de ser testigos de su bondad, habéis rechazado. Pero la esperanza no terminó con el reproche, sino que floreció, pues les exhortó: arrepentíos, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19. La expresión en sus rostros, mezcla de asombro y desasosiego, era un reflejo del conflicto que la verdad genera en el espíritu humano. Mientras la multitud se tornaba en tumulto, un eco antiguo resonó a través de las generaciones. El eco de rebelión, de lucha entre el bien y el mal, era ahora palpable. La revelación que había estado oculta comenzó a manifestarse. La creación aguarda con ansias la revelación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Los apóstoles entendieron que su misión iba más allá de la predicación. Estaban en medio de una confrontación cósmica que había comenzado bien antes de ellos, un legado de luz contra la oscuridad. La historia no solo era una narrativa humana, sino también un despliegue del plan soberano de Dios, que incluso había usado la rebelión de ángeles para dar paso a un mayor glorioso propósito. ¿Y qué será de este desarrollo divino, que transforma no solo a los hombres, sino también la naturaleza del mal? ¿Qué nuevas maravillas tiene Dios preparadas para aquellos que se dejan moldear por su mano poderosa? La inquietud en sus corazones crecía, pues estaban al filo de una revelación aún más profunda, un nuevo giro en el misterio del plan divino que aguardaba por ser cumplido. Mientras la comunidad de los creyentes crecía en fervor y poder, la atención de los cielos se centraba en la batalla cósmica entre luz y oscuridad que se desataba sobre la tierra. Los apóstoles, todavía vibrantes de la experiencia de Pentecostés, continuaban desafiando las limitaciones del reino de las tinieblas, proclamando las maravillas de Dios sin temor. Con cada bienaventuranza, milagro y testimonio de resurrección, el nombre de Jesús resonaba entre las naciones, iluminando los corazones de los perdidos. No obstante, el enemigo,
que había presenciado las primeras victorias en la cruz y la tumba vacía, se movía ágilmente entre las sombras, intentando sembrar discordia y duda en el afán de apagar la chispa de la fe que se encendía en este ambiente de creciente oposición. Los apóstoles se reunieron una vez más en oración. Señor, contempla sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda confianza, clamaron en unidad, con el corazón ardiente por propagar el mensaje del reino. Hechos 4 y 29. Y así, mientras el aliento de sus súplicas ascendía, el mismo cielo respondía. La tierra tembló, una sacudida que prometía cambios trascendentales. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Hechos 4 y 31, dentro del corazón del pueblo de Dios, una tensión palpable llenaba el aire, el asombro por los milagros contrarrestaba el miedo a las persecuciones. Sin embargo, mientras la comunidad anticipaba su futuro en unidad, algo más profundo estaba gestándose, un misterio que se abría paso a través de la historia. El Espíritu Santo, que había sido derramado sobre ellos, no solo hallaba morada en sus corazones, sino que les estaba preparando para la revelación inminente del propósito eterno de Dios. Las primeras disputas con los poderes que intentaban contener el fuego del Evangelio se tornaron intensas. Ananías y Safira, en su deseo de mantener las apariencias, ofrecieron un engaño a la comunidad. Pero Pedro, lleno de discernimiento espiritual, confrontó la hipocresía. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Hechos 5, 3. El peso de la revelación divina se implantó en la comunidad, aprenderían que la verdad debía ser su estandarte mientras las tensiones aumentaban y las sombras del conflicto se profundizaban. La resistencia del reino de las tinieblas no podía contener el resplandor creciente de la luz. Al mismo tiempo, la voz del primer mártir emergía en valor. Esteban, lleno de gracia y poder, realizó señales y prodigios entre el pueblo. Su mensaje, el eco de la verdad que se resquebrajaba en medio del agravio: eres un Dios que no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 7 y 48. Cada palabra que salía de su boca parecía desafiar aún más la oscuridad. Sin embargo, la ira de los líderes religiosos se encendió, y así, un nuevo sacrificio comenzaba a dibujarse en el horizonte. Mártir, clamaban, mientras Esteban, al borde de la muerte, miraba al cielo, donde vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra del Padre. Su aclamación resonó con fuerza: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7 y 60. La gloria que destellaba desde sus labios no solo iluminaba su muerte, sino que revelaba una verdad crucial: el sacrificio de los santos nunca es en vano, y el cielo siempre respondía a la fe ferviente. La muerte de Esteban, lejos de asustar a la comunidad, se convertía en el catalizador de la expansión del Evangelio. Con una sola vida entregada, la chispa del testimonio resonaría en los corazones de los que huían hacia tierras lejanas. La comunidad, de hecho, continuaba en su viaje de descubrimiento. El viento del Espíritu empezaba a soplar sobre lugares desconocidos. Los creyentes comenzaron a formar alianzas en diferentes ciudades, rompiendo barreras culturales y sociales. Felipe el diácono, llevado por el Espíritu, se encontró con un etíope, abriendo las Escrituras junto a su carro, mirando a aquel hombre sediento de verdad. ¿Entiendes lo que lees? Lee. Preguntó Felipe, y al revelarle el sacrificio de Cristo, el etíope comprendió por qué esta luz tan brillante brillaba aún en medio de la oscuridad. La tensión que antes oprimía se libró en el agua del bautismo. ¿Qué impide que yo sea bautizado?, preguntó el etíope, y en un acto de fe, emergió de las aguas, sellando así la expansión de la promesa de redención hasta los confines de la tierra. La alegría de la salvación echaba raíces, aunque el eco de la rebelión permanecía acechando durante las sombras, pero el misterio del plan de Dios no se había agotado. A medida que continuaba el testimonio de los apóstoles, el camino de Pablo emergía en la penumbra. El joven fariseo que había sido un ferviente perseguidor pero que también se convertiría en el apóstol asignado a llevar este mensaje a los gentiles. Un nuevo giro, un nuevo comienzo, se acercaba a su vida, un llamado glorioso que cambiaría no solo su destino, sino el de toda la humanidad. Esta transformación, esta revelación de gracia inigualable aguardaba en el horizonte. ¿Cómo se descifraría este enigma del amor eterno que redimía a los pecadores, en un contexto que aún lidiaba con secuelas de rebelión? ¿Cómo el encuentro de Pablo con Cristo en el camino a Damasco abriría las puertas a un nuevo capítulo del misterio divino que aún nos rodea? Las preguntas aguijoneaban el aire, pues la jornada de la redención apenas comenzaba a florecer, expandiéndose de maneras que ningún corazón podía imaginar. ¿Estarían listos los creyentes para abrazar lo que vendría? Una revelación aún más asombrosa del amor y la luz estaba a punto de maravillar al mundo.